Buenas tardes, les decía el compañero soy Antonio Gabriel Yancha Naranjo de segundo de bachillerato B. Y yo le voy a hablar sobre lo que sería el Renacimiento, el retorno de los cristianos y sus dos autores, que serían Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. A continuación vamos a hablar un poco sobre este contexto histórico, filosófico y religioso. Así que vamos a hablar en 6 puntos. Comencemos. El Renacimiento y Reforma, el retorno a los orígenes cristianos. El Renacimiento buscó renovar la vida religiosa como tal, volviendo a las fuentes originales de los cristianos. En este proceso se redescubrió lo que sería la palabra de Cristo y la Biblia, dejando ese lado de tradición eclesiástica y la superestructura que se habían añadido a lo largo de los siglos. Mientras el platonismo intentaba revivir la sabiduría religiosa antigua, el verdadero cambio religioso requería volver a la Biblia y las enseñanzas que nos dictó Cristo. Vamos a hablar sobre el segundo punto. Decidiría Erasmo de Rotterdam, de 1466 a 1536, que sería el año de su muerte. Erasmo fue una figura muy influyente en la humanidad y en el precursor de la reforma de la misma. Estudió en monasterio agustino y fue ordenado sacerdote, pero evitó comprometerse con la vida monástica o con cargos en la iglesia. Este fue un defensor del estudio cristianístico o crítico, bueno, fue un defensor del estudio crítico, mejor dicho, de los textos bíblicos y tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín para que se pudiera leer en latín como en griego, aunque bueno, sería más para que se entendiera el texto en la forma que leían. Así que vamos a ver. Aunque Lutero buscó su apoyo, Erasmus no se alineó con la reforma luterana, prefiriendo mantenerse neutral y no apoyar ningún movimiento que pudiera causar desórdenes entre toda la gente y las personas por el mismo o por diferentes ideas, etc. Criticó duramente las indulgencias, las prácticas devocionales superficiales a la corrupción eclesiástica en su obra, la cual se llamó Elogio de la Locura. En su Militis Christiani, abogó por una reforma espiritual basada en la fe y la caridad más que en la práctica externa. Vamos a hablar ahora sobre Martín Lutero, el cual nació en 1483 y murió en 1546. Lutero fue el líder de la reforma protestante y defendía la necesidad de volver al Evangelio. Este rechazaba la tradición de la eclesiástica y el valor de las obras meteóticas para la salvación. Desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, argumentando que la salvación es un don de Dios que no se puede ser ganado por el esfuerzo humano, sino porque Dios te lo dio, etc. O porque fuiste elegido para que Dios te diera ese don. Su crítica a las prácticas de la Iglesia Católica se expresó de manera en sus escritos como contra Enrique de Inglaterra y de Captitate babilónica eclesid. Lutero rechazó la escalística y la razón como medios para comprender la fe, defendiendo la fe que es un acto de abandono total en Dios. La diferencia entre Erasmo y Lutero, mientras Erasmo defendía el libre albedrío y promovía lo que sería una reforma basada en la educación, la crítica filosófica de la Biblia, Lutero, en cambio, creía en la predestinación y en la dependencia absoluta del ser humano a la voluntad de Dios. O sea que nosotros no podíamos hacer nada sin Dios o sin creer en Dios porque Él nos ayudaba con todo lo que pidiéramos y le pedíamos de fe y de corazón. Lutero había rechazado cualquier mérito humano en la salvación, argumentando que todo depende de la gracia de Dios. Esta contrasta con la postura de Erasmo, quien defendía que el ser humano tenía cierta capacidad de elegir su salvación a través de sus actos y su propia fe. Impactos de la Reforma. Lutero revolucionó el cristianismo en Europa, separando a la Europa germánica de la Iglesia Católica. Su doctrina del sacerdocio universal eliminó la necesidad de mediación sacerdotal entre Dios y los fieles.
y su énfasis en la fe como único camino a la salvación debilitó la autoridad de la Iglesia. Conclusión, sería que la reforma liderada por Lutero tuvo un impacto muy profundo en la religión política europea. Aunque Erasmo sentado las bases intelectuales para este cambio, su postura moderada y su negatividad en alinearse con Lutero marcaron una gran diferencia claramente entre ambos pensadores. Estos dos ofrecen un análisis profundo de las ideas claves que impulsaron la reforma del Renacimiento, como estos movimientos dieron forma al pensamiento religioso y filosófico de la época. Gracias a todos por haberme escuchado. Les deseo un excelente día, una buena tarde y a continuación les voy a poner una imagen referente a lo que serían estos dos grandes autores que compartieron sus ideas para cambiar la religión en Europa, etcétera. Muchas gracias.